Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, ¿no? Así que la más cordial bienvenida. Me voy a permitir entonces registrar la lista para empezar de manera inmediata, ¿no? Señoritas y señores, Anwisaka Fani. Anguisa Cafani. Presente, ingeniero, buenos días. Vale, buenos días, qué gusto saludar, bienvenida, felicitaciones por la primerita que llegó al aula. Bustamante Jorge, Bustamante Jorge. Chocho Ana, Chocho Ana. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi señora Anita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana, Gualán Joana, Gualán Joana. Lalangui Franco, Lalangui Franco. Presente, buenos días. Franco, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María, Macas María. Presente, ingeniero, buenos días. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis, Márquez Luis. Presente, ingeniero, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy, Medina Katy. Buenos días. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa, Merchan Yulisa, Merchan Yulisa. Minga María, Minga María. Presente, María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda. Pacheco Ivette, Pacheco Ivette, Pacheco Ivette. Puchaisela Diana, Puchaisela. Presente, ingeniero, buenos días. Diana, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo, Quirola Guillermo. Presente, ingeniero, buenos días. Guillermo, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Reyes Diego, Reyes Diego, Reyes Diego. Rodríguez Jennifer, Rodríguez Jennifer. Y finalmente, Bele y Elena. Bele. Buenos días, ingeniero, presente. Elena, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vamos a repetir, tal vez llegaron algunos últimamente. Bustamante Jorge. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Jorge, Buenos buenos días. días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Joana, Gualán Joana, Gualán Joana. Merchan Yulisa, Merchan Yulisa. Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda. Pacheco Ivette, Pacheco Ivette. Reyes Diego, Reyes Diego. Y finalmente Rodríguez Jennifer, Rodríguez Jennifer. Bien, entonces una vez más pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica de hoy. Miren cómo pasa el tiempo, ¿no? Prácticamente ya estamos en las postrimerías del ciclo académico y por ende prácticamente terminamos ya el ciclo académico de este turno, ¿no es cierto? Fíjense ya prácticamente yo ya los veo a ustedes en octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal y como siempre yo digo, pues a medida que va subiendo uno en la formación académica como estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, también se van incrementando las responsabilidades, ¿no? Recuerden que generalmente a medida que yo voy subiendo en mi formación académica, se va acercando la meta también a alcanzar el título de ingeniero e ingeniera forestal, pero eso significa también que tengo que asumir nuevos retos, que tengo que asumir nuevas responsabilidades con la finalidad de poder anhelar y poder conseguir ese título valioso que todos creo que estamos esperando de ser realmente ingenieros e ingenieras forestales. Así que tratemos de ponerle el máximo empeño en las últimas semanas prácticamente ya que nos quedan en la universidad para ir realmente preparándonos de la mejor manera ya para el noveno ciclo de la carrera. Noveno ciclo ya eso significa, ¿no? De que hay que ir preparando ya en lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis y cada vez la meta está más cerquita, ¿no? Cada vez la meta realmente está más al alcance de ustedes, ¿no? Así que no desmayemos, pongamos el mayor esfuerzo, la mayor dedicación, con la mayor responsabilidad, siempre manejando el perfil más bajo que yo siempre les digo. Recuerden ustedes que el éxito viene manejado, viene acompañado de una dosis significativa de esfuerzo. Definitivamente nada en la vida nos ha regalado absolutamente nada
yo creo que hasta la cosa más sencilla, la cosa más fácil, es necesario ponerle una dosis significativa de esfuerzo, porque el éxito pues viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades, ¿no? Y para realmente representar un excelente estudiante, primero prestar atención a los contenidos, porque en función de la atención viene la comprensión, viene la apropiación del conocimiento, y lógicamente sin dejar de lado la motivación, que es el motor, que es el Dios interno, que tiene cada persona, que tiene cada ser humano, y que lógicamente de la mano de la, generalmente decimos de esa parte fundamental, que es la emoción, que decimos que la emoción generalmente es el pegamento de la memoria. Que nunca perdamos esa capacidad de emocionarnos, que nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas que tiene la vida, porque generalmente hasta ahí está el gran significado, el gran misterio de la vida. Por eso nunca nos olvidemos de valorar lo que más amamos, lo que más queremos, que es nuestra familia, ¿no? Que es de fundamental importancia, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a analizar una nueva temática relacionada con revisión de diferentes cuerpos legales con la finalidad de irles suministrando a ustedes insumos, fundamentos teóricos necesarios para continuar con la estructuración de la política ambiental. Recuerden que la política ambiental tiene que ser estructurada por cada uno de los grupos y se va a constituir en la ponencia que generalmente cada grupo va a llevar al panel foro. Yo siempre digo generalmente que en la vida hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? La una generalmente que es de manera ordinaria, es decir, aquello que uno lo hace como salga, ¿no? Como venga, trancas y barrancas. Pero la otra generalmente es extraordinaria cuando uno se planifica, cuando uno asume las cosas con responsabilidad, y justamente el panel foro tiene que ser algo extraordinario. Y como va a ser la última actividad académica que vamos a realizar en la asignatura, va a ser prácticamente lo que vamos a coronar prácticamente la finalización de la asignatura. Por eso ese acto tiene que ser extraordinario, va a ser prácticamente como la graduación de ustedes. Recuerden que decíamos que en un panel foro hay dos grandes momentos, ¿no? El gran momento es el entorno académico que se genera alrededor del evento que se va a desarrollar, ¿no? En donde el apoyo logístico juega un papel fundamental, la moderación juega un papel fundamental, todo realmente es de fundamental importancia, ¿no? Diego, no sé, Diego está encargado de hacer la paletita, no me ha hecho llegar la paletita, por favor, Diego, le ruego por favor que me haga llegar la paletita para ver cómo están, necesito verla para ver si realmente los expositores del panel foro pueden observar la paleta. Recuerden que todos pueden ser panelistas, a excepción de los compañeros María Fernanda, María Cristina y Diego, que están encargados de la parte logística, de la parte organizativa del evento académico, ¿no? Entonces tienen por favor los demás que prepararse de la mejor manera porque cualquiera puede ser panelista. Y recuerden que la segunda parte del evento académico, pues la ponencia, ¿no? La ponencia es la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal cuando le invitan a participar de un evento académico de esta naturaleza, ¿no? Y como nosotros somos universitarios, somos académicos, tenemos que organizar y tenemos que desarrollar un evento académico a la altura de nosotros, es decir, un evento netamente académicos como lo que somos nosotros, ¿no? Por eso lo vamos a organizar de la mejor manera, hay que preparar de mejor manera la ponencia. Recuerden a su vez que la ponencia constituye la evaluación número 3 de la asignatura, está solo pendiente la evaluación número 2 de la asignatura, que ya les he de avisar en el momento oportuno cuando tenga que realizarse. Entonces, la propuesta tiene que ser realizada de la mejor manera, de la mejor forma. Y justamente el día de hoy voy a seguir proporcionando insumos para que ustedes tengan, por ejemplo, que sido artículos relacionados con la política ambiental que ustedes han seleccionado para poder sustentar y poder fundamentar de mejor manera la presentación de la ponencia en el panel foro. La próxima semana prácticamente ya terminamos con las exposiciones de carácter magistral. En cambio, me voy a referir un poquito más a la participación ciudadana, porque veo que algunas políticas también elaborándose en la materia de educación ambiental, entonces voy a dar insumos también para que los estudiantes puedan estructurar de mejor manera entonces su política ambiental. Yo sigo preocupado por dos compañeros, la señorita Merchan y la señorita Gualán, que prácticamente faltan mucho. Entonces, a mí particularmente me preocupa porque yo no quiero que absolutamente nadie se perjudique, ¿no? Ustedes saben, yo les dije a ustedes en el encuadre de que generalmente pues la falta de tecnología no puede constituirse en un óbice, en una causa para que los estudiantes bajen su rendimiento académico, pero me preocupa realmente en el caso particular, incluso más de la señorita Gualán,
que a veces incluso ni siquiera se ha comunicado conmigo, no conozco, creo que ya son 3 o 4 clases, ¿verdad? Que ha faltado de manera consecutiva, les consulto a ustedes, tal vez ustedes de repente conocen algo de ella, está pasando tal vez por alguna dificultad doméstica, alguna calamidad doméstica, ¿conoce a alguien tal vez? Y Jessica, tal vez usted como presidenta conoce algo tal vez. No, ingeniero, pero Yulisa nos había mencionado que posiblemente se vaya a retirar. Ah, Yulisa se va a retirar, qué pena. Ah, no, ella nos había mencionado sobre Gabriela. Ah, que la cita Gualán se va a retirar. Chuta, qué pena, oiga. Imagínense a estas alturas de la formación académica, cuando ustedes prácticamente están a año y medio de ser ingenieros e ingenieras forestales. Mire, uno nunca sabe realmente las razones por las cuales pasa cada ser humano, ¿no? Por eso siempre dicen que el mal de la olla solo lo sabe la cuchara, ¿no? Cada persona somos un mundo aparte, cada persona tenemos nuestras propias dificultades, nuestras propias complicaciones, problemas, y qué pena, qué lástima que se retiraría. En todo caso, Jessica, si puede comunicarse con ella, dígale, solo me pongo un mensajito al WhatsApp para que no se perjudique en la actividad académica. Me daría una pena infinita realmente que se retire a estas alturas, imagínense, de la formación académica, haberse esforzado tanto, haber trabajado tanto para en un octavo ciclo de la carrera de ingeniería se pueda retirar. Así que Jessica, por favor, si pudiera comunicarse con ella para que realmente converse conmigo para que no pueda verse perjudicada en su formación académica, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, para lo cual entonces me voy a permitir compartir en pantalla unas imágenes que a mí siempre me gusta presentarles a ustedes para poder realmente iniciar la actividad académica. A mí siempre me gusta que los estudiantes puedan participar y una manera de hacerlo es realmente preparando, disponiendo a nuestro cerebro para ver cómo vamos entonces a trabajar en la mañana de hoy. Estaba escuchando anoche y hoy en la mañana los noticieros, no sé si ustedes escucharon tal vez la noticia que está generando una gran zozobra en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que es de alguna manera el organismo, el conjunto de naciones que están preocupadas por la temática ambiental. Recuerden ustedes que la mayor parte de las convenciones internacionales que hemos ido estudiando se han generado justamente como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que agrupa a más de 190 países, ¿no? Y escucharon ustedes, no sé, declararon una alerta roja, es decir, un código rojo, establecieron realmente relacionado por el cambio climático, porque existe una alarmante preocupación a nivel mundial, particularmente de los países desarrollados, el caso de los incendios forestales, lo que dicen que están vaticinando consecuencias realmente catastróficas para que en 30 años, ¿verdad? En 30 años prácticamente se vengan cuestiones muy complicadas relacionadas con el calentamiento global, con el cambio climático, con alteraciones en el clima, con alteraciones en las precipitaciones. Y eso definitivamente, miren, es una preocupación para todos. Y como producto de ello, justamente cuando preparaba la clase, estaba elaborando estas imágenes y quiero ponerles a consideración de ustedes. Cuando ustedes ven esta imagen, generalmente, ¿qué idea se les viene a la mente? A ver, ¿qué idea se les viene a la mente? Política ambiental. Política ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué más se les viene a la mente? Justicia. La ley ambiental. Ley ambiental. ¿Qué más se les viene a la mente? Toda ley debe tomar en cuenta el ambiental. La temática ambiental, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno ve este tipo de imagen, cuando uno observa, por ejemplo, una película donde están dando un juicio, automáticamente se le viene a la mente la palabra justicia, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hablábamos de los derechos humanos que se establecieron en el año 1948, el 10 de diciembre justamente las Naciones Unidas declararon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justamente los derechos humanos nacieron como un acto de justicia. Y decíamos que uno de los primeros derechos humanos era el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la paz y el derecho a la democracia. Entonces, cuando hablamos generalmente de justicia, estamos hablando de que la naturaleza hoy en día debe ser considerada como un sujeto de derechos. Y desde esa perspectiva, decíamos que a la naturaleza existen dos grandes visiones, cómo se las pueda ver. Y en las imágenes que les voy a presentar están representadas las visiones. Quisiera que ustedes me ayuden a interpretar qué visión se esconde, por ejemplo, en esta imagen que estoy presentando ahí. A ver, ¿quién se acuerda de las dos visiones que teníamos generalmente desde la perspectiva de cómo las personas observan a la naturaleza? A ver, alguien que me ayude realmente con esta imagen. ¿Qué estará representando
de las dos visiones esta imagen que estoy presentando aquí para iniciar la clase? A ver, tenga la bondad. La que era de que se ve la naturaleza como un recurso infinito cuando en realidad no lo es así. Ajá, ¿cómo se llamaba esa visión? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba esa visión? A ver, ¿cómo se llamaba esa visión? A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba la primera visión? Como dice Luis, con muchísima propiedad, es decir, cuando vemos a la naturaleza como una mercancía, como un recurso infinito, como un conjunto infinito de recursos, en donde está formado por subconjuntos y en donde por todo lado las personas, los seres humanos, buscan apropiarse de esos recursos, buscan extraer, buscan esquilmar, buscan explotar. ¿Cómo se llamaba esa visión? A ver, estudiantes de octavo ciclo de la carrera de ingeniería botánica, siempre estamos repitiendo esas dos visiones. ¿Cómo se llama esa primera visión? A ver, esa visión que ve a la naturaleza, como dice Luis, como un recurso infinito, que pensamos que nunca se va a terminar. A ver, ¿quién me hace acuerdo? A ver. No me digan que ya se olvidaron. A ver, recién estamos... ¿La visión antropocéntrica? A ver, la antropocéntrica es otra, verán. Aquí estamos viendo, a ver, ¿qué ven en la imagen? A ver, ¿qué está pesando aquí más? ¿Qué está pesando más? A ver. El dinero. El dinero. Está pesando, si está pesando más el dinero que la conservación de la naturaleza, ¿cómo se llamaba esa visión? A ver, ¿cómo se llamaba esa visión? ¿Cómo se llamaba esa visión? A ver. Nadie. Verán que recién estamos, fíjense, terminando la asignatura y dando gracias a ustedes hemos logrado cumplir al 100% del sílabo, ¿no? Pero ¿cómo se llama esta visión? A ver, ¿cómo se llama esta visión? A ver, nadie. Aquí pesa más el dinero que la conservación, que la protección de la naturaleza, ¿no? Esa visión, bueno, hay que repetir otra vez, verán, pero tienen que saberlo. Esa visión se llama la visión antrópica, ¿no? Es decir, la visión mediante la cual vemos a la naturaleza como una mercancía, que solo queremos extraer de ella los recursos naturales de sus entrañas. Y esta visión, generalmente la visión en donde consideramos que la naturaleza nos pertenece y por lo tanto lo único que queremos esquilmar son recursos económicos a costa de la conservación de la naturaleza. Segunda imagen para que me ayuden a ver. En cambio, ¿qué representa esta imagen de acá? A ver. ¿Cuál es la segunda visión? ¿Cuál es la segunda visión? La visión ecocéntrica. La visión ecocéntrica o visión antropocéntrica. Es así. ¿Qué pesa más aquí? A ver, ¿qué pesa más? El ambiente. Pesa más la conservación, ¿no es cierto? Pesa más la conservación que el mismo dinero, que el mismo desarrollismo. Decimos que esta es la visión generalmente antropocéntrica o ecocéntrica, que mira a la naturaleza como el hecho común, que mira a la naturaleza como el espacio vital, en donde coexistimos seres humanos, animales, seres abióticos y abióticos en definitiva. Es decir, esta es la visión amigable con la naturaleza. Esta es la visión ecocéntrica o antropocéntrica, cuando generalmente nos consideramos que nosotros formamos parte de la naturaleza y por lo tanto entonces debe primar la conservación, debe primar el desarrollo. Y justamente lo que les contaba, ¿no? Porque realmente las Naciones Unidas está declarando un código rojo o una alerta roja en el mundo, porque definitivamente se está poniendo en riesgo la conservación. Es decir, está pesando más generalmente la parte del desarrollo. Y cae como anillo al dedo esta frase que es muy común, ¿no? Que dice que solo cuando hayas matado el último animal, talado el último árbol y contaminado el último río, te darás cuenta que el dinero no sirve para nada. El dinero no sirve para comer. De mañana lo estaba escuchando al presidente de la Junta Parroquial de Gualel, creo que era, y hablaba generalmente de que Gualel prácticamente está concesionado toda la minería, absolutamente toda la minería. Y él decía, mire, coincidencialmente, esto realmente responde a que la gente solo está viendo a la naturaleza como algo totalmente extractivo, como algo totalmente tangible. Y él decía, mientras la ONU generalmente está declarando un código rojo, está declarando una alerta roja, y nos vamos a dar cuenta, él decía, que vamos a llegar al momento en el cual tengamos muchísimo dinero, producto de la minería, producto de la extracción de los recursos naturales.
pero no vamos a tener un ambiente donde poder vivir. ¿Qué dice, verán, la ONU? Es gravísimo. Dice la ONU que las megametrópolis o las megaciudades generalmente en 30 años se quedarán sin agua. Se quedarán sin agua. Pónganse a pensar ustedes, un solo instante, pónganse a pensar ustedes por un minuto que en su casa no hubiera agua, no un día, 2 días, sino ya un año, ¿no? Entonces, se puede hacer efectivo, miren esa carta terrible del agua, que realmente dice que en el 2050 prácticamente el mundo se puede quedar sin agua. Entonces, decía el señor presidente de la Junta Parroquial de Gualé con muchísima propiedad, ¿verdad? Hablaba el hombre muy versadamente, decía claramente de qué nos va a servir tener una cantidad de recursos económicos generados por la apropiación, por la explotación de los recursos naturales, si no vamos a tener un ambiente donde poder vivir. Entonces, generalmente, miren, de ahí surge la necesidad, entonces, de aplicar la legislación ambiental a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel del Ecuador. Recuerden ustedes que decíamos que las leyes permiten, prohíben y sancionan. Entonces, hemos visto en estas dos imágenes las dos visiones que generalmente la sociedad se enfrenta, por la cual la sociedad está conflictuando, tiene conflictos de carácter socioambientales, ya sea cuando choca la visión androcéntrica con la visión ecocéntrica o antropocéntrica. Entonces, el día de hoy, me voy a referir entonces a los diferentes cuerpos legales que norman la conservación de nuestra naturaleza, que norman la conservación de la biodiversidad. A mí siempre me gusta que los estudiantes realmente tengan fundamentos teóricos para saber cómo estamos hablando como ingenieros e ingenieras forestales. Es decir, que no hablemos de memoria, porque nos dicen la naturaleza tiene derechos, pues tiene derechos, ¿no? Vamos el día de hoy a fundamentar. Vamos a ver los fundamentos teóricos, los fundamentos científicos que rigen el marco legal de la biodiversidad. Pero para ello tenemos lógicamente que considerar lo que nosotros hemos venido hablando a lo largo de la asignatura, la pirámide de Kelsen, ¿no? Recuerden que Kelsen, que realmente fue un profesor, un jurisconsulto de Viena, Austria, que él determinó el ordenamiento jurídico. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen dicta la jerarquía de las leyes, es decir, dicta desde lo mayor a lo menor. En el caso del Ecuador, la pirámide de Kelsen, realmente en la cúspide de la pirámide, está la constitución política que nos rige a nosotros desde el 2008. Luego tenemos los convenios internacionales. Posteriormente, en orden jerárquico, siguen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones y demás decisiones que se den dentro del poder público. Es decir, las leyes realmente se ordenan de manera jerárquica. Es decir, la máxima norma en el Ecuador es la Constitución Política de la República del Ecuador. Por eso decimos que es la ley madre, es la ley macro, ¿no? Fíjense que en cambio en la Constitución del año 1998, en la base de la pirámide, en la base de la cúspide de la pirámide de Kelsen, estaban los tratados y convenios internacionales. Hoy tenemos realmente en la cúspide de la pirámide la Constitución Política de la República del Ecuador. Entonces vamos a ir analizando los diferentes artículos que se han ido dando en los diferentes cuerpos legales, pero primero veamos los acuerdos internacionales, los convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito y algunas políticas relacionadas con la biodiversidad. Tomarán en cuenta, verán cómo se redactan las políticas, para que ustedes vayan redactando sus políticas. Justamente la idea de estas clases es para darles a los estudiantes fundamentos teóricos para que puedan sustentar de mejor manera sus políticas. Primero veamos los convenios internacionales. El Ecuador ha suscrito muchísimos convenios en materia de biodiversidad. Pero ¿cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que han surtido mayores efectos en la conservación de la biodiversidad? Por ejemplo, el Tratado de CITES o el Convenio de CITES relacionado con el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, que está vigente desde el año 1975. El Convenio para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, desde el año 1975 vigente. Ramsar, que realmente tiene como objetivo fundamental la conservación de los humedales, tanto de agua salobre como de agua dulce. La Convención sobre Diversidad Biológica, que está vigente desde el año 1992 y que hemos venido estudiando, que constituye un convenio de carácter vinculante. Es decir, que es
obligación para el Estado ecuatoriano la implementación de las diferentes medidas, de las diferentes políticas, de las diferentes estrategias que en ellas realmente se han venido dictando. Y el Convenio Marco sobre Cambio Climático de 1994, que dio origen realmente al tratado o al protocolo de Kioto. Veamos en cambio algunas políticas nacionales en biodiversidad. Mire, por ejemplo, es política nacional del Estado ecuatoriano el desarrollo hacia la sostenibilidad, hacia la sustentabilidad. Es decir, el Estado, por todo lado, busca promover el desarrollo sustentable. Entendido el desarrollo sustentable como esa trilogía, en donde sinérgicamente está conectado lo social, lo económico y a lo ambiental, y de la mano de la institucionalidad, de la organización para que pueda realmente el desarrollo sustentable tener un carácter realmente de larga duración, de larga data. Es política también fomentar una real participación democrática de los diferentes grupos humanos, tomando en cuenta la gestión ambiental, que es responsabilidad de todos. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí las políticas están siendo redactadas como verbos en infinitivo. No hay una norma, no hay una cuestión general de cómo redactar las políticas. Algunos redactan en cambio con verbos de mayor acción, por ejemplo, dice fomento de una participación real de la democracia. Pero el objetivo fundamental de la política es tratar de generar, de permitir realmente de que todas las personas, en definitiva, somos responsables de la gestión ambiental. Fíjense, mañana decían las noticias de que esta alerta roja o este código rojo que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, decía, todos somos responsables. Recuerden ustedes la responsabilidad simétrica, es decir, que en materia de contaminación todos tenemos un nivel de responsabilidad, aunque a nivel diferente, de acuerdo a nuestro nivel de participación. ¿Y quién se acuerda qué era la gestión ambiental? A ver, ¿qué era la gestión ambiental? A ver, ¿quién se acuerda qué era la gestión ambiental? ¿Qué es la gestión ambiental? Es otro concepto que no nos podemos olvidar, verán, de lo que es la gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? A ver. Es el manejo de los recursos naturales. Ajá, manejo de los recursos naturales. ¿Qué más era la gestión ambiental? Recuerden que ya vimos que era la gestión ambiental. Decíamos que eso no hay cómo olvidarse, como tampoco se puede olvidar, de los objetivos de la ley, de la Convención de Diversidad Biológica. Decíamos que la gestión ambiental es el conjunto, no se olviden, verán, conjunto de actividades, de normas, de acciones, de políticas, ejecutadas ¿por quién? Por el Estado o la sociedad civil, para alcanzar dos objetivos fundamentales: apuntalar el desarrollo sostenible y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Repito, gestión ambiental, conjunto de actividades, de normas, de acciones, de políticas, de estrategias, ejecutadas ¿por quién? Por el Estado o la sociedad civil, para conseguir dos objetivos fundamentales: el desarrollo sustentable, seguir apuntalando al desarrollo sustentable y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. No se olviden aquello, verán. Otra política, vigilar por el cumplimiento de las leyes que regulan entonces esta gestión ambiental. Promocionar el conocimiento y las experiencias sobre la protección del ambiente. Recuerden ustedes que decíamos que a partir de la Convención de Diversidad Biológica se ha dado un alcance fundamental, un protagonismo fundamental a los conocimientos ancestrales. ¿Cuáles eran los tres objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? ¿Cuáles eran los tres objetivos? Vamos los verbos. Vamos, ¿cuáles eran los verbos? ¿Cuáles eran los verbos de la Convención de Diversidad Biológica? Conservar, usar y distribuir. Utilizar y distribuir. Conservar, utilizar y distribuir. Entonces dice que promocionar el conocimiento en materia de la protección ambiental, afrontar de manera integral la gestión del ambiente, es decir, en materia de contaminación ambiental, todos, absolutamente todos, tenemos un nivel de responsabilidad en función de las acciones que nosotros hemos ejecutado. Fomentar el desarrollo de estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental con el principio precautelatorio o de precaución. Recuerden ustedes que decíamos de que un conflicto o un problema ambiental pasa por tres momentos: un antes, un durante y un después. En el antes decíamos que practicábamos el principio de prevención. Es decir, decíamos que es mejor prevenir que tener que remediar un problema ambiental. En el momento, en el lugar, hay que en cambio aplicar medidas de inmediatas. Y generalmente decíamos que después tenemos que usar el criterio de precaución.
No podemos esperar certeza científica para poder actuar de inmediato. Entonces, miren, esa es la razón por la cual en el Ecuador toda actividad que genere un impacto al ambiente, un impacto a la sociedad, debe constar con el respectivo estudio de impacto ambiental y el respectivo plan de manejo ambiental. ¿Qué otra política tenemos en materia ambiental? Concentrar los máximos esfuerzos en las áreas geográficas del Ecuador, generalmente que tienen o que sufren problemas ambientales. Esa es la razón por la cual generalmente los ecosistemas de bosque seco tienen una atención preferente, tienen una atención generalmente que están trabajando muchas organizaciones, por ejemplo, en la restauración de ecosistemas frágiles. ¿Por qué se ha dado aquello? Porque realmente constituye una política del Ecuador, una política del Estado. Impulsar acciones enérgicas para controlar actividades productivas que degraden y contaminen el ambiente. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que cuando generalmente se produce la afectación al ambiente, existen dos grandes medidas desde el punto de vista legal? La primera, generalmente, que decíamos que es la cuestión de la remediación, es decir, remediar, corregir el proceso. Es decir, esto que decíamos de que el que contamina paga, pero no si contaminas me la pagas, sino que decíamos de tratar de remediar el coste ambiental. Y el coste ambiental decíamos que es lo que cuesta volver a reparar. Pero también decíamos de que es una medida dentro de la remediación, generalmente la indemnización. Y poníamos de ejemplo el problema, el conflicto internacional que se presentó entre Costa Rica y en este caso Nicaragua, que Nicaragua tuvo que primero remediar el conflicto ambiental. Es decir, tratar de remediar el problema que había ocasionado en Costa Rica, pero a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso una sanción que le permita indemnizar, que le permita realmente subsanar los gastos, es decir, resarcir el daño ambiental. Ahora veamos en cambio el marco legal relacionado con la biodiversidad y lo vamos a hacer siguiendo la pirámide de Kelsen. Es decir, ¿qué estaba en la base en la cúspide de la pirámide? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba en la cúspide de la pirámide? La Constitución del 2008. Vamos a empezar entonces con la Constitución política que está vigente desde el año 2008. Me damos realmente el trabajo de revisar todos los artículos de la Constitución y he seleccionado 10 artículos que están íntimamente relacionados con la protección de la biodiversidad, con la conservación del ambiente y que me voy a permitir poner a consideración de ustedes para que los puedan considerar dentro de la estructuración de su política ambiental. Primer artículo, el artículo 14. Dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y establece entonces que en materia de derecho ambiental, se establece que existe un interés público. ¿Qué significa esto? Es decir, que el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es necesidad de la población y es una responsabilidad del Estado, del país, la conservación integral de los ecosistemas. Y es la razón por la cual yo decía de que la parte ambiental está sinérgicamente conectada a la parte social. Están realmente muy unidos, no se pueden desunir, están indisolublemente soldados los dos. Y es la razón por la cual decía, algunos dicen, pero si tengo un ambiente contaminado, no puede haber una población sana. O viceversa, si yo tengo una población contaminada, no puedo tener un ambiente sano. Eso dice el artículo 14. Y esa es la razón por la cual los diferentes, canales del Estado buscan por todos los medios apuntalar a tener un derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Qué dice el segundo artículo? El artículo 15. Dice que el Estado promoverá en el sector público y el privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que es de fundamental importancia, realmente los dos elementos fundamentales en materia de alimentación? La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. ¿Y por qué realmente esto es un predominio en el país, una prioridad en el país? Porque justamente el artículo 15 habla de aquello. Es decir, las tecnologías no pueden poner en peligro la seguridad y la soberanía alimentaria. Incluso ahí se tendría que poner realmente especial atención cuando se atente contra la soberanía alimentaria de los ecosistemas. Por ejemplo, a través de la introducción de residuos nucleares,
desechos tóxicos en el territorio nacional. Es decir, que tanto en la empresa estatal como en la empresa privada no puede ponerse en riesgo la seguridad alimentaria cuando se usen energías alternativas o cuando se usen energías nuevas. Tercer artículo, el artículo 71. Este artículo 71 es el célebre artículo que le da los derechos a la naturaleza. Dice: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se la represente integralmente su existencia. Y dice: toda persona o comunidad, pueblo o nacionalidad tiene el derecho a exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Fíjense, esto significa que la naturaleza, de acuerdo a la constitución política vigente desde el 2008 en el Ecuador, en su artículo 71 le está confiriendo el derecho de ser un sujeto. Es decir, ya nunca más la naturaleza es un objeto. Por eso dice: el Estado incluso incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos sociales para que protejan la naturaleza. Es decir, miren, entonces la naturaleza se constituye en un sujeto de derechos. Y esa es la razón por la cual este artículo 71 tan mentado le da derechos a la naturaleza. Lo que pasa que realmente a veces esos derechos no son ejercidos por la naturaleza. De mañana el presidente de la Junta Parroquial hablaba, dice: pero ¿cómo dice el artículo 71 de la Constitución? Le da derechos a la naturaleza. Sin embargo, el mismo Estado está dando concesiones mineras y la está agrediendo a la naturaleza. Y ahí me acordé esta célebre frase de este ambientalista brasileño que dice que realmente la naturaleza no puede ejercer sus derechos porque no tiene marido quien la defienda. Y hasta cierto punto tiene un poco de razón, ¿ah? Tiene un poco de razón, porque generalmente si la naturaleza tiene derechos, entonces ¿por qué el ITT, Ispingo, Tampococha, Tiputini? ¿Por qué realmente a veces las extracciones mineras en el interior de las áreas naturales del SNAP, donde generalmente se está poniendo en riesgo los recursos naturales? Cuarto artículo, el artículo 72, dice: la naturaleza tiene derecho a la restauración. A la restauración. Esta restauración será independientemente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas. Ustedes ya saben lo que es una persona natural o jurídica. De indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Es decir, el ejemplo que yo les ponía de Costa Rica y Nicaragua. Es decir, no solo hay que reparar, no solo hay que volver a la restauración del ecosistema, sino que dice que el Estado, las personas naturales y jurídicas, tienen la obligación de indemnizar por la afectación del impacto ambiental. Es decir, entonces, el Estado ecuatoriano tiene que buscar por todos los medios lograr la restauración de los ecosistemas. Esto dice este artículo 72, verán. Y este artículo 72 va de la mano de lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no solo le exigió a Nicaragua que realmente haga la restauración de lo que había destruido, sino que realmente esté en la capacidad de poderle exigir una indemnización. Y bien, es importante que nosotros como personas naturales lo conozcamos, porque hay mucha gente que a veces cuando ya produce el daño, recién dice: yo no sabía. Recuerden esa máxima que hay en la justicia que dice que el desconocimiento de la ley no le exime a ustedes responsabilidad, es decir, no lo salva. Es decir, el hecho de decir yo no conocía, no sabía, realmente a usted no lo está eximiendo de responsabilidad. Quinto artículo, el artículo 73. Dice: el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de las especies. Es decir, fíjense, el Estado entonces protege también especies que están en peligro de desaparecer. Y van a ver ustedes que a continuación vamos a estudiar el Código Orgánico Integral y vamos a ver realmente que es concomitante a lo que dice la Constitución. Es decir, en el derecho público se tiene que hacer justamente lo que manda la ley. No se puede hacer otra cosa. Dice: se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que pueda alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Entonces, en el Ecuador, esa es la razón por la cual vamos a ver el siguiente artículo, dice: el Ecuador prácticamente es libre de transgénicos. Es decir, el material orgánico e inorgánico no puede realmente alterar el patrimonio genético nacional. Sexto artículo, el artículo 281.
Habla de la soberanía alimentaria. Dice que constituye un objetivo estratégico. ¿Se acuerdan la clase anterior? Decíamos que la estrategia realmente viene de la palabra estrategus, que decía estrategus quiere ser general. Decíamos que la palabra estrategia es un término militar. Y entonces dice que es un objetivo estratégico, es una obligación del Estado garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, incluso en base a sus necesidades, en base a sus necesidades culturales. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que las personas estamos atravesados por 4 grandes ejes? Estamos atravesados por la educación, estamos atravesados por la cultura, estamos atravesados por el poder y estamos atravesados por la política. Entonces, el artículo 281 manda a que el Estado entonces tiene como una responsabilidad, como una obligación, garantizar la soberanía alimentaria. Y decíamos que la soberanía alimentaria significa que es el derecho que tiene la población de cómo alimentarse, incluso en función, qué sé yo, de sus saberes ancestrales, de sus saberes culturales. ¿Qué dice el artículo 400? El 7º artículo. Dice, el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad. ¿Qué decíamos que es la soberanía de los estados? Es la capacidad de autodeterminarse como estado. Es decir, de ser un estado soberano, un estado libre. ¿Qué dice el artículo 400? Entonces dice que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad. Es decir, nadie de forma exógena, de forma externa, de manera que realmente transnacional, puede venir a imponer al Estado ecuatoriano como Estado soberano que es cómo administrar su biodiversidad. Incluso dice que tiene que ser una responsabilidad no solo generacional, sino intergeneracional. Recuerden ustedes que en Río 1992 se generó de que el desarrollo sustentable no solo era generacional, es decir, no solo se preocupaba de las generaciones actuales, sino intergeneracional, que incluso abarcaba a las generaciones que vengan hacia el futuro. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad. Y cuando hablamos de la biodiversidad, no solo de la biodiversidad silvestre, sino agrícola, del patrimonio genético, en definitiva, del país. De interés público, verán, no de interés particular. Es decir, ahora ya podemos decir los forestales, no solo es responsabilidad de los forestales como nosotros en su momento cuando estudiamos la carrera de ingeniería forestal, sino que todos tenemos en la responsabilidad de manera general de contribuir a la conservación de la biodiversidad. ¿Qué dice el artículo 401? Este es el polémico artículo que hace en el año 2018, cuando yo estuve en el último decanato en la facultad, se planificaba desde la asamblea cambiarlo. Es decir, incluso aquí en la facultad nos pidieron que organicemos nosotros un taller que se hizo con las diferentes organizaciones acá del sur del país para poder declarar realmente que este artículo se lo cambie. Porque dice, se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. ¿Cuál es el objetivo de la asamblea? Cambiar el artículo. Es decir, que se permita realmente el ingreso libre de este tipo de semillas transgénicas. Claro, todos sabemos que en el Ecuador consumimos transgénicos, pero sí hubiera sido mucho más complicado si se hubiera declarado ya en la norma. Fíjense, y todos los colectivos sociales que vinieron de Saraguro, de San Lucas, de la provincia en general, se opusieron a este artículo. Y con muchos fundamentos científicos, ¿verdad? Yo me quedé definitivamente admirado de ver el nivel que manejaban realmente los dirigentes indígenas del conocimiento de la ley, del conocimiento de la normativa, de la importancia de los convenios a nivel internacional. Discutieron largo, ¿verdad? Y prácticamente no se permitió el cambio de este artículo. ¿Qué más dice el artículo? El artículo dice, el Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso de la biotecnología moderna. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Yo les decía a ustedes de que la biotecnología se la define como el uso práctico de la biología. Es decir, la biotecnología, a través de las innovaciones tecnológicas, no puede poner en peligro, no puede poner en riesgo a la biodiversidad nativa. Miren lo que yo les contaba alguna vez, algunos ejemplos que se han dado a través de la biotecnología, por ejemplo, en la generación de transgénicos, ¿no? En la generación de híbridos somáticos. Por ejemplo, alguna vez se decía que se generó un transgénico de un tomate y que al tomate, como es susceptible de heladas, se le hizo la inducción de un gen
de un pez que vivía en las profundidades marinas, que era muy resistente a las heladas, y entonces le puso realmente un gen de un pez. Entonces se generó un híbrido, se generó un transgénico, y en ese transgénico existía realmente interespecífico, porque estaban interviniendo realmente diferentes especies. Entonces hubo mucha gente que satanizaba a los transgénicos, decía que muchas de las personas que consumieron ese tomate, por ejemplo, comenzaron a sufrir escoriasis en la piel. Otros dicen que no, realmente que no produce aquello. Es decir, mientras no tengamos evidencia científica, tenemos que acudir inmediatamente al principio precautorio o precautelatorio. Es decir, no podemos tener evidencia científica para actuar inmediatamente. Por ejemplo, en Europa, no sé si han visto esos grandes campos de golf, yo vi en Alemania, por ejemplo, de que están totalmente inmaculados, no tienen absolutamente ninguna mala hierba. Es un transgénico, ¿verdad? Y le pusieron una especie de alelopatía para que pegue absolutamente todo lo que crecía alrededor. Pero algunos campesinos, generalmente alemanes, contaban que cuando ese césped se metía a un campo de cultivo, invadía absolutamente todo. Entonces, el artículo 401 dice que la biotecnología moderna no puede poner en definitiva en riesgo a la biodiversidad o al patrimonio genético. Noveno artículo, el artículo 402 dice, prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual. Fíjense, antes de esta constitución, hubieron muchas transnacionales, particularmente de los Estados Unidos, que patentaron una gran cantidad de genes, una gran cantidad de principios activos, de representantes de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Ahí tenemos, por ejemplo, claros ejemplos de ayahuasca, de la sangre de drago, de Epipedobates tricolor, una ranita, que prácticamente adquirieron los derechos de patente, es decir, la propiedad intelectual. Hoy en día, el 402, no se puede tener derechos de propiedad intelectual. Y realmente no se puede tener derecho incluso del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. De acuerdo cuando se hizo la degradación, se puede decir, de la ayahuasca, de la sangre de drago, se decía se llevaron el principio activo, no se llevaron la planta, porque la planta no se patenta, lamentablemente. Lo que se patenta es el principio activo, es decir, el que permite la generación de un medicamento. Y al menos nos consolábamos que decíamos, por lo menos no patentaron el conocimiento colectivo, el conocimiento ancestral. Es decir, se llevaron el principio activo, pero nosotros aún nos quedamos con el conocimiento colectivo sobre la biodiversidad. Y finalmente el artículo 10 que pude encontrar en la Constitución, que están íntimamente relacionados con la conservación de la biodiversidad, es el 403. ¿Qué dice? El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben, es decir, que destruyan la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos de la naturaleza. Es decir, el presidente de la República, por más primer jefe de Estado que sea, no puede, por ejemplo, a nombre del Ecuador, a nombre del Estado ecuatoriano, suscribir convenios que, por ejemplo, puedan poner en riesgo la biodiversidad o que puedan poner en riesgo la salud humana, o que puedan poner en riesgo, en definitiva, a los derechos colectivos de la naturaleza. Miren, en el gobierno anterior recuerdo que se protestó mucho los grupos sociales de que había habido una firma entre los Estados Unidos y el Ecuador para que en el tiempo de la pandemia una gran cantidad de aviones vuelen al Ecuador. Y prácticamente eso se firmó un convenio y realmente estaba menoscabando la salud. Básicamente los aviones llegaban a Galápagos. Entonces, no se puede hacer aquello. Es decir, el Estado ecuatoriano no se puede comprometer en convenios que puedan, en definitiva, afectar la vida, afectar la biodiversidad, porque recuerden que dentro de la biodiversidad también estamos nosotros como personas, como seres humanos, y lógicamente la naturaleza. Hemos analizado entonces el cuerpo madre, la ley macro, que es la Constitución. Veamos entonces el Código Orgánico Integral Penal, que realmente fue suscrito, fue emitido, se hizo realmente la promulgación en el año 2014. Y he seleccionado 7 artículos que están íntimamente relacionados con la conservación del ambiente y con la conservación de la biodiversidad, pero que están sinérgicamente conectados a la Constitución. Por eso digo que en derecho público se tiene que hacer lo que manda la norma. ¿Qué dice el primer artículo, el 245? Dice invasión de áreas de importancia ecológica. La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles serán sancionados con penas privativas de la libertad de 1 a 3 años. Recuerden que el Código Orgánico Integral Penal prevé sanciones que son de carácter punitivas.
Es decir, aquellas que están relacionadas sinérgicamente con la privación de la libertad. Entonces dice que a las personas que invadan, en definitiva, el SNAP o ecosistemas frágiles, realmente se les impone una pena punitiva de 1 a 3 años. Y se aplicará, dice, el máxima sanción. Aquí es necesario considerar 2 elementos fundamentales, o 2 términos fundamentales, que son los agravantes y que son los atenuantes. Los agravantes realmente son cuando con acciones u omisiones usted contribuye a que se agrave la pena. Y generalmente los atenuantes son aquellos que con sus acciones u omisiones usted contribuye a que se disminuya la pena. Estoy explicando, Bran, lo que es un agravante y lo que es un atenuante. Eso sí tiene que saber un ingeniero o ingeniera forestal. Yo le dije, no lo voy a sacar de abogado, sí, pero con mucho sentido común. Un agravante. Por desgracia, usted atropella a una persona en su vehículo. Un agravante puede ser que usted se vaya de corrida. Se va a agravar la pena. Un atenuante, usted se queda, la coge a la persona y la lleva a una casa de asistencia médica. Usted está disminuyendo posiblemente la infracción. Dice que aquí se aplicará entonces un agravante. Como consecuencia de la invasión, se cause daño severo, grave a la biodiversidad o los recursos naturales. Es decir, si esa persona a su vez ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles y a su vez produjo daño, se incrementa la pena. Se promueve, financia o dirija la invasión, aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. Imagínense, por ejemplo, los vendedores de tierras, ¿no? Los comerciadores de tierras, no se encuentran, no sé, un área protegida, como está abandonada y es el patrimonio de áreas naturales del Estado. Dice, esto no lo ve nadie, dice. Y comienza a vender lotes, por decir algo, para una urbanización. Dice que eso se constituye entonces en un agravante que se va a incrementar en la pena. Segundo artículo del COI. Artículo 246. Mire, de los incendios forestales y de vegetación. Ustedes ya recibieron incendios forestales, ¿no? Ya recibieron incendios forestales, ¿sí? ¿Sí, no? Sí. No, perfecto. Entonces ustedes ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? Dice la persona que provoque directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir directa o indirectamente? Directa cuando es de manera deliberada. Es decir, cuando yo, que se digo, de manera intencionada, provoco un incendio forestal. O indirecta cuando la gente a veces dice, voy a quemar un basurero, voy a quemar, no sé, un pequeño potrero, y se le sale de control. Dice entonces que las personas que ocasionen incendios directa o indirectamente, ¿no? O instiguen la comisión de tales actos. ¿Qué quiere decir instigar? Insinuar. Es decir, se van de vacaciones, se van de camping al campo, y ahí quememos, ¿no? Entonces, que instiguen, dicen, bosques nativos o plantados o páramos, serán sancionados, escucharán, verán, con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, no había el Código Orgánico Integral Penal, salió en el 2014, ¿verdad? Entonces, todas las sanciones eran de carácter administrativas, eran de carácter pecuniario, es decir, se sancionaban con valores económicos, que lo máximo que podía hacer es de que a usted generalmente le apliquen una coactiva y le quiten un terreno si usted no pagó esa multa, pero no había más. Ahora es con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, incluso hay más cosas. Veamos realmente algunas excepciones. Se exceptúan de esto y las quemas agrícolas o domésticas. Es decir, aquellas realmente que hacen los pequeños agricultores y que son del conocimiento de la autoridad ambiental a nivel nacional. Yo me estaba enterando este fin de semana con un amigo que estaba conversando de Malacatz por teléfono, no hay cómo irse a Malacatz, y me decía, miren, Malacatz ahorita para quemar la paja de caña, dice, hay que poner en conocimiento del cuerpo de bomberos que hay en Malacatz. Anteriormente la gente quemaba nomás. Miren, esto realmente ha cambiado totalmente incluso la manera de actuar de las personas. Si estas quemas se vuelven incontrolables, ustedes saben muy bien qué son los cortafuegos. A ver, ¿qué son los cortafuegos? Ustedes ya estuvieron incendios forestales. ¿Qué son los cortafuegos? A ver, ¿qué son los cortafuegos? Franjas libres de, por decirlo así, combustible y que evite que el incendio se siga propagando. Excelente, Luis. Luis, ¿no? Luis. Sí. Fabuloso, Luis. Extraordinario. Qué lindo que es trabajar con ustedes así. Decíamos que antes que el cortafuego, primero una quema controlada es una quema prescrita. Es decir, una quema en donde usted conoce las condiciones ambientales, tanto conoce el triángulo del fuego como los elementos del triángulo del comportamiento del fuego. ¿Cuáles son los elementos del triángulo del fuego? A ver, ¿cuáles son los elementos del triángulo del fuego y cuáles son los elementos del triángulo del comportamiento del fuego? Otra se llama la gran triada. A ver, ¿cuáles son los elementos del triángulo del fuego? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Triángulo del fuego, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los elementos que se requieren para que presente fuego? Porque dice que si la quema se sale de control, también tiene una privación de libertad de 3 a 6 meses, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los elementos del triángulo del fuego?
El oxígeno, Oxígeno, calor. Calor y los combustibles. Perfecto. ¿Y el triángulo del comportamiento de fuego? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, en cambio, los elementos de la gran triada o del comportamiento del fuego? A ver. Es decir, cuando ya el incendio se presenta, ¿cuáles son los elementos que inciden en que ese incendio sea más rápido o más lento? A ver, primero los combustibles, los tiempos atmosféricos y la topografía. Y el tiempo atmosférico. Perfecto, mi estimada Jenny. Excelente, extraordinario. Felicitaciones. Muy bien. Entonces dice, miren, si usted pide igual permiso, pero no hizo una quema prescrita, no consideró la gran triada y el triángulo del fuego, dice que puede tener incluso una privación de la libertad de 3 a 6 meses. Y como consecuencia de esa quema se produce una muerte, ¿verdad? Dice que será sancionado con pena privativa de la libertad de 13 a 16 años. Pondrán atención, verán. De 13 a 16 años. Hay gente que si yo no sabía. Imagínense que por desgracia está quemando. No sé, usted hizo una quema controlada y no calculó bien la velocidad del viento, la topografía o la cantidad de combustibles y quemó a las 12 del día. No sé, en un día que había 27 grados centígrados, 30 kilómetros por hora de velocidad del viento, el contenido me da los combustibles menos del 10%, y resulta ser que ahí vivía una familia, y como producto de eso muere un ancianito. Mire, dice, realmente se sanciona con pena privativa de la libertad de 3 a 16 años. Esto es importante, incluso, estimadísimas señoritas, señores, ustedes conversarlo con la familia, para que se convierta en un efecto multiplicador, porque la gente después dice, no sabía, y el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de responsabilidad. ¿Qué dice el tercer artículo, el 247? Dice, delitos contra la flora y fauna silvestre. Este es un artículo que anteriormente estaba en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales de Vida Silvestre, que me parece que era el artículo 72, que era el que siempre aplicábamos en el ministerio. Entonces ya, en definitiva, las personas que produzcan daño a la biodiversidad, a la flora, al bosque, etcétera, etcétera, dice, ahora, antes eran solo sanciones administrativas, ahora ahí será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Se aplicará la máxima pena en base a las siguientes circunstancias. Es decir, aquí va a haber un agravante. Es decir, si usted lo encuentran, no sé, comercializando, traficando recursos forestales o de flora y fauna silvestre, entonces usted puede hacerse acreedor a una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, ¿no? Es lo que pasó con el señor que quemó o que destruyó el bosque en el bosque protector Arenillas, ¿no? Le impusieron una pena de 1 a 3 años, pero a su vez pueden haber los siguientes agravantes. Por ejemplo, el hecho se cometa en zona o periodo de producción de semilla o de reproducción. Recuerden ustedes que a veces se declaran zonas de veda, zonas realmente para que la especie vuelva a reproducirse. Hablamos de los cangrejos, de las conchas. Entonces, si se produce en esa época, se incrementa la pena. Si el hecho se realice dentro del SNAP, es decir, si aparte usted de hacer el caso del señor de Arenillas, ¿no? Cortó dentro del bosque, hizo una deforestación. Entonces, prácticamente le aplican el máximo de la pena. Es decir, de 1 a 3 años es lo normal, pero puede producirse un agravante. ¿Quiénes se exceptúan de este artículo? Los que generalmente utilizan la cacería, la pesca o la captura de animales con fines de subsistencia, o para poder hacer prácticas de medicina tradicional, o para consumo de manera doméstica, de la madera, por ejemplo, siempre y cuando no tenga el carácter lucrativo o de comercialización. Hay mucha gente que dice, no, nosotros estamos utilizando solo para utilizar en la casa. No hay problema. Pero algunos realmente hacen aparecer aquello para comercializar. Yo me acuerdo cuando les mostraba a ustedes las fotografías de Jaime por el río Nangaritza, aguas arriba, comienzan los shuar a comenzar a bajar madera por el río, ¿no? La van empujando a la madera y ya baja la madera realmente en forma de tablones. Esa es una comercialización. Es decir, ahí se está haciendo, aunque sea por comunidades étnicas, por grupos, en este caso étnicos, está habiendo una comercialización o está habiendo un lucro. Cuarto artículo, el artículo 248, habla de los delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional. Dice, el atentado contra el patrimonio genético nacional constituye un delito. Dos palabras importantes. Primero, atentado. Es decir, la destrucción de la biodiversidad es un atentado y se constituye en un delito. Y a su vez habla de los siguientes casos. Por ejemplo, acceso no autorizado. La persona que, incumpliendo la normativa nacional, acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, ¿no?
la pena será agravada en 1/3. Es decir, se le agravará la tercera parte si se demuestra que ha tenido acceso con finalidades comerciales. Es decir, usted sabe realmente, entra al Parque Nacional Pueblo Carlos, dice aquí es prohibido cortar madera, ¿no? Pero se encuentra, no sé, con unos 100 árboles de romerillo y que la madera es muy apetecida. Y usted dice, chuta, y eso se ha dado en el Pueblo Carlos. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, alguna vez descubrimos en Loyola que un señor había cortado 1000 tablones, tenía prácticamente en el interior del bosque. En ese tiempo eran solo sanciones de carácter administrativo, de carácter pecuniario. Hoy dice que si esto realmente se produce, se agrava, y si es con fines comerciales, la pena de 3 a 5 años se agrava en 1/3. Pero a su vez sigue, dice, segundo, erosión genética. La persona que con sus acciones u omisiones, pondrán atención a aquello, ¿verdad? Acción u omisión, es decir, acción, aquella que yo ejecuto de manera directa. Omisión, aquella que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, o soy parte de la autoridad ambiental a nivel nacional, y estoy observando algo, pero me estoy haciendo de la vista gorda, y están comercializando organismos, material orgánico o inorgánico, que pueda alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, que incluyan o no componentes intangibles asociados, serán sancionados con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. O sea, fíjense ustedes que aquí uno puede ser sancionado por una acción u omisión. Imagínense usted ya está trabajando en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Y prácticamente usted tenía que estar en el Parque Nacional Pueblo Carlos, pero qué sé yo, se hizo, usted no sé, ese día se escapó del parque. Y ese día realmente se produce un daño. Usted está cometiendo un acto de omisión y tiene que ser sancionado. Es decir, en lo que tiene que ver con la erosión genética. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con la pérdida genética? La persona que con sus acciones, nuevamente, acciones u omisiones provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no componentes intangibles asociados, será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados. ¿Qué es la pérdida genética? Realmente la biopiratería. Es decir, aquella que realmente que puede producirse, que sea por el transporte de ese tipo de información. Y no solo información que sea tangible, sino intangible también, ¿no? Y ya sea por acción o omisión, usted es sancionado realmente con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Quinto artículo. El artículo 256 habla de las definiciones y normas de la autoridad ambiental a nivel nacional. Miren, este artículo es muy importante desde el punto de vista de nuestra profesión, desde el punto de vista técnico. Es decir, los que integraron, los que elaboraron el Código Orgánico Integral Penal, se tomaron en cuenta las limitaciones que tiene la justicia en materia técnica, en materia ambiental, en materia forestal. Y por eso entonces nos bota la pelotita a la autoridad ambiental a nivel nacional. Y dice, la autoridad ambiental a nivel nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcance del daño grave, ¿no? Es decir, entonces, miren, ¿a quiénes nos asignan esa responsabilidad? A nosotros, como ingenieros e ingenieras forestales. Porque en algún momento ustedes van a formar parte de la autoridad ambiental a nivel nacional, de eso estoy totalmente seguro. Muchos de ustedes van a trabajar en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que tienen que establecer ese tipo de definiciones? No son los abogados, no son los jueces, no son los fiscales, son los ingenieros forestales. Incluso vamos a ver en el artículo siguiente, habla incluso de que se debe elaborar un glosario de términos técnicos, ¿no? Dice así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración. Es decir, entonces, en base a criterios técnicos, es la autoridad ambiental a nivel nacional quien establece, por ejemplo, qué son ecosistemas frágiles, cuáles son las listas de flora y fauna silvestre que son especies amenazadas o que están en peligro de extinción o que son migratorias o que en definitiva está en el libro rojo de acuerdo a la UISN. Entonces, miren, importante realmente cómo nos dan protagonismo también a los ingenieros forestales. ¿Qué dice el artículo 257, sexto artículo? Dice obligación de restauración y reparación. Las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar, escucharán, integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños.
Es decir, lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre Costa Rica y Nicaragua, no solo le mandó a restaurar, no solo le mandó a reparar el ecosistema, sino también le mandó a indemnizar. Pero aquí viene una cuestión súper importante, ¿verdad? Súper importante que se da. Generalmente cuando el Estado se hace responsable de restaurar, el caso de Perenco que les contaba de Francia, realmente de esta petrolera francesa que está demandando al Estado, y el Estado tiene que pagar esa deuda, que son más de 440 millones de dólares, el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Pero, escucharán, aquí viene esta cuestión importante. Aquí viene realmente esta acción de repetición. ¿Qué es la acción de repetición? Realmente el Estado asume la deuda, pero le repite a la persona natural o jurídica para que quien causó de manera directa o indirecta ese daño tenga que reponer el recurso que realmente hizo el Estado. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así facilito para en qué consiste la acción de repetición. ¿Qué es esto de la acción de repetición? Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé, como papá uno, ¿no? Resulta ser que uno como papá, un hijo ha tenido una deuda, se ha hecho una deuda en la universidad por conceptos, no sé, ha comido, ha tomado, no sé, y antes de que se gradúe, dice el dueño del bar, dice, a ti, señor, su hijo es culpable de tal, sí, señor, sabe que me está debiendo a mí $300. ¿Qué hace el papá? El papá, en este caso, el Estado, ¿no es cierto? Él como papá llega y paga los $300. Tú sabes, como producto de interés se ha generado $100, paga $400. ¿Qué dice el papá? Muy bien, Cholito. Yo te he pagado los $300 más los 100 de interés, 400. Pero ahora te voy a aplicar la acción de repetición. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar, Cholito, ese dinero me tienes que recuperar. Me tienes realmente que reponer. Es decir, el Estado nunca pierde. Mucho cuidado, ¿verdad? Con esta ecuación de la acción de repetición. No sé si ustedes oyeron lo de Perenco. El Estado va a pagar la deuda, va a asumir la responsabilidad, pero va a repetir a las personas naturales o jurídicas que ya sea de manera directa o indirecta participaron en ese daño. Participaron realmente produciendo ese daño. Y dice que la autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza que son de cumplimiento obligatorio. Entonces ustedes han escuchado, por ejemplo, dicen al alcalde fulano de tal que hizo tal obra, ¿no? Y que realmente produjo mejor un daño, le van a aplicar la acción de repetición o el principio de repetición. Es decir, él con sus recursos, con su patrimonio, tiene que responder a esa acción de repetición. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado con esto. Y puede ser que uno en una institución pública, por eso yo siempre digo que es lindo ser jefe, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con las acciones de carácter legal que uno puede tener. Yo les digo a ustedes, no lo voy a sacar de abogados, pero sí con mucho sentido común. Entonces, uno que llega a ser ministro o llega a ser director del Ministerio del Ambiente y le están pidiendo que haga algo que puede poner en peligro realmente a la diversidad, al Estado, etcétera, etcétera, dice un ratito, señor. Y verán que esta acción de repetición no caduca, es decir, no prescribe. Si usted no puede hacerlo con sus recursos, responderán sus deudos, sus descendientes con el patrimonio que deje. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que. Y finalmente el artículo 7, el último artículo 259, los atenuantes. ¿Se acuerdan que le decía que el Código Orgánico Integral Penal dicta agravantes y atenuantes? Los agravantes aquellos que se suman a la pena, es un tercio de la pena, por ejemplo. Los atenuantes, en cambio, son aquellos que de alguna manera contribuyen a reducir una pena, ¿no? Dice, se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. Y lógicamente, ¿quién califica esos daños? El Ministerio del Ambiente. Vamos a ver, por ejemplo, que alguien produjo un incendio forestal. Dice, muy bien, señor, saben que yo produje el incendio forestal y me quiero beneficiar del artículo 259 haciendo un atenuante. Y entonces él repara, vuelve a sembrar algo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo libra de la pena? No es directamente el juez. El juez pide un informe, si cabe el término, a la autoridad ambiental a nivel nacional para ver si realmente lo que realizó desde el punto de vista técnico está a satisfacción de la autoridad ambiental a nivel nacional. Entonces, miren, el Código Orgánico Integral Penal, entonces ya interviene en materia punitiva, es decir, en privación de la libertad, y en el Ecuador ya existen algunos antecedentes jurídicos, es decir, ya existe jurisprudencia de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en la conservación de la biodiversidad.
Seguimos bajando en la pirámide de Kelsen, y ahora vamos a ver el Código Orgánico del Ambiente, que fue promulgado en el año 2017. Fue aprobado el 12 de abril del 17, está vigente desde abril del 2018, está estructurado, tiene 332 artículos, tiene 2 disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias, 9 disposiciones reformatorias, 7 derogatorias, una disposición final y tiene incluso un glosario de términos técnicos, lo que yo les decía a ustedes. Es decir, el juez, el abogado, no sabe que es un ecosistema natural, que es un bosque natural, que es un bosque plantado, que es un bosque prístino. Entonces, en el código prácticamente se articulan este tipo de términos. El Código Orgánico del Ambiente actualmente constituye la máxima norma del país en materia ambiental y es de fundamental importancia para las personas que de una u otra manera están vinculadas con la temática ambiental y de la biodiversidad para la gestión ambiental adecuada. Y dentro de este Código Ambiental o Código Orgánico del Ambiente, me di el gusto y el lujo de buscar los principales artículos que a ustedes les pueden servir en materia de construcción de la política ambiental. Básicamente existen 12 grandes componentes que están: biodiversidad, están subrayados, es para que ustedes los puedan utilizar para sus artículos: cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, calidad ambiental, gestión de recursos, incentivos ambientales, zona marino-costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad y biocomercio. Es decir, prácticamente el Código Orgánico del Ambiente, sí, en el COA, están articulados todos los componentes en materia de biodiversidad y en materia ambiental. Es lo que anteriormente realmente se encontraban incluso en otros cuerpos jurídicos que los derogó el Código Orgánico del Ambiente. Es decir, los dejó sin efecto. Entonces, dejó sin efecto, por ejemplo, la Ley de Gestión Ambiental que estaba vigente desde el año 1999 y que el Ecuador tuvo que articular una ley de gestión ambiental luego de Río 1992. Dice, el Ecuador se tardó 7 años para tener una ley de gestión ambiental y fue cumplimiento, obligación que el Estado tenía, porque en la Convención de Diversidad Biológica se planteaba que debe tener el Estado una ley de gestión ambiental. Incluso la ley nunca se le pudo hacer, verán, el reglamento. Solo se hizo el reglamento, me acuerdo, creo para el artículo 28, que hablaba sobre la consulta previa y la participación ciudadana. ¿Qué más derogó? La Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, la Ley de la Protección de la Biodiversidad del Ecuador, la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, y lógicamente la derogó a nuestra Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que estaba vigente desde el año 1981, y a todas las codificaciones. ¿Qué son las codificaciones? Las codificaciones son sistematizaciones, son modificaciones, son actualizaciones que se van haciendo a los artículos. Es decir, a todos y cada uno de estos cuerpos legales que existían en materia ambiental, en materia forestal en el país anteriormente, los fue derogando. Y es por eso que ahora entonces el Código Ambiental es el máximo organismo, es el máximo documento legal en materia de conservación de la biodiversidad. ¿Qué dice el artículo 1? Si ustedes van a ver que los artículos están íntimamente unidos también a lo que dice la Constitución. Fíjense, no pueden salirse. Por eso en derecho público se hace lo que dice la ley, lo que dice la norma. No se puede hacer más de aquello ni menos de aquello. ¿Qué dice el artículo 1? Objeto. Este código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, prácticamente hace una transcripción de lo que decía el artículo de la Constitución Política de la República del Ecuador. Por eso los que hicieron este código, supongo que deben ser abogados forestales también, que estaban muy bien enterados y muy bien fundamentados de lo que dice realmente la Constitución en materia legal. ¿Qué más dice este artículo? Dice, las disposiciones de este código regularán los derechos, escucharán, verán, derechos, deberes y garantías ambientales contenidas en la Constitución. Más claro de eso, el agua. Recuerden que todos los seres humanos tenemos en un Estado soberano, en un Estado de derecho, tenemos deberes y tenemos derechos. Los deberes generalmente son aquellos que tenemos que dar estricto cumplimiento. Es decir, tenemos que cumplir taxativamente. Pero los derechos, en cambio, son aquellos que estamos en la capacidad de poderlos ejercer. Y entonces dice, deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente. Es decir, en el artículo 1, en el objeto del Código Ambiental, habla entonces de que todos, en definitiva, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos garantías, es decir, de conservar, de proteger, de restaurar nuestro ambiente. ¿Qué dice el artículo 2? Ámbito de aplicación. Es decir, ¿cuál es la jurisdicción? ¿Dónde se aplica este código?
Dice, las normas contenidas en este código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio. ¿Y para quiénes? Para todos. Las entidades, organismos, dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionales, en definitiva, todos. Es decir, el código desde el punto de vista del ámbito de la jurisdicción. La jurisdicción realmente es la localidad. Es decir, nos atañe absolutamente a todos. ¿Qué más dice el artículo 2? Dice la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y todas las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes deberán observar y cumplir con las disposiciones del presente código en lo que respecta a la gestión ambiental de la misma. Vuelve a hablar de la gestión ambiental. Y se acuerdan que la gestión ambiental, pues es importantísimo, ¿verdad? Que un forestal sepa exactamente qué significa la gestión ambiental. La gestión ambiental conjunto, acciones, actividades, normas, políticas, estrategias, que las puede hacer el Estado o la sociedad civil para garantizar dos cosas: apuntalar al desarrollo sostenible y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Entonces dice que en definitiva todos tenemos la obligación de observar y cumplir las disposiciones que establece el Código Orgánico del Ambiente. He tomado el artículo 6. El artículo 6 que dice derechos de la naturaleza. Recuerden ustedes que en el artículo 71 hablaba en la Constitución de los derechos de la naturaleza y decía claramente que la Constitución ahora ya la estamos viendo como un sujeto de derechos. Es decir, que tiene derechos de la naturaleza. El artículo 6 no puede, lógicamente, alejarse. Por eso digo que los que hicieron este Código Orgánico del Ambiente, gente muy bien fundamentada, muy bien leída, muy bien fundamentada desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del contenido, y lógicamente deben haber intervenido ingenieros forestales, ¿no? Sin ser abogados, sentido común, lo que yo les digo. En eso sí podemos participar nosotros, ¿verdad? Asesorando, qué sé yo, dando algunas ideas relacionadas para la estructuración de este tipo de cuerpos legales. Son derechos de la naturaleza, los reconocidos en la Constitución. Fíjense. O sea, no hay para qué dudarlo, no hay para qué realmente pensarlo más, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funcionamiento, procesos evolutivos, así como la restauración. Entonces, el artículo 6 del COA nuevamente vuelve a recoger lo que dice el artículo 71. Es decir, que la naturaleza es un sujeto de derechos en toda su extensión, porque la está viendo como un ser vivo, la está viendo como un ecosistema en donde están interactuando elementos realmente abióticos y bióticos. Y por lo tanto, entonces, incluso hasta sus derechos de restauración están protegidos, en este caso, por el artículo 6. ¿Qué más dice este artículo 6? Para la garantía del ejercicio de sus derechos, o sea, de los derechos de la naturaleza, en la planificación y el ordenamiento territorial se incorporarán criterios ambientales. En buena hora, chicos, para nosotros este artículo 6 es la razón por la cual el COTAD, es decir, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de todos los gobiernos autónomos descentralizados a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial, están realmente en la obligación de su planificación territorial. Es decir, en todos sus planes de ordenamiento territorial, en los POT que decimos, incorporar criterios ambientales, ¿no? Criterios ambientales. Es la razón por la cual desde la Junta Parroquial más pequeñita en este momento está teniendo su plan de ordenamiento territorial. A veces el problema es de que las autoridades no entienden lo que es un plan de ordenamiento territorial. Yo me acuerdo alguna vez cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, el viceministro del Ambiente pidió realmente visitar los municipios, especialmente de la frontera, Macará, Zapotillo, porque quería conocer qué estaban haciendo en materia de ordenamiento territorial. Entonces, mi Víctor Hugo consigue por una cita para hablar con los alcaldes de Macará y Zapotillo, y conseguimos con Zapotillo, le había hablado al señor alcalde, digo, mi señor alcalde, sabe que va a venir el señor viceministro, y quiere conocer básicamente qué están haciendo ustedes en materia de planificación y ordenamiento territorial. Ah, dijo, con todo gusto, ingeniero. Bueno, lo fui llevando al alcalde, al señor viceministro, fuimos allá, el ministro le hizo un recibimiento, mejor tan patente, le había preparado unas pipas, es que hay en Zapotillo como bebida. Y entonces el viceministro le dijo, señor alcalde, en materia de ordenamiento y manejo y planificación territorial, ¿qué está haciendo su municipio? Y entonces el alcalde dijo, vea, señor viceministro, estamos aquí organizando una urbanización.
Me acuerdo que el viceministro me pegó un codazo a mi hijo, este hombre no sabe ni qué es el ordenamiento territorial, está perdido. Entonces, para eso realmente el trabajo del ingeniero forestal, para decirle básicamente de que el ordenamiento territorial forma parte de la gestión ambiental. Dice, la autoridad ambiental a nivel nacional definirá los criterios ambientales territoriales, lógicamente todo lo relacionado a la parte técnica, a la parte de los ciclos vitales, es decir, en definitiva, a los ciclos evolutivos de los ecosistemas. Entonces, qué interesante, miren que nuevamente vuelve a recoger el Código Orgánico Ambiental, lo que plantea la Constitución y lo que decía también el Código Orgánico del Ambiente. Es decir, somos nosotros, o futuros funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como autoridad ambiental a nivel nacional, quienes debemos tener el conocimiento técnico. Por eso, chicos, por favor, no se olviden de estos términos, por ejemplo, los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, lo que es la gestión ambiental, lo que ha pasado en los acuerdos y convenios internacionales, porque eso en su momento lo van a tener que aplicar en la vida profesional. Y por eso siempre digo que la gran diferencia que existe entre uno estudiante a uno profesional, el estudiante se preocupa de poder tomar decisiones académicas que afecten en su rendimiento académico. En la vida profesional toma decisiones profesionales que realmente vayan a comprometer su desenvolvimiento profesional. Entonces, no se olviden, por favor, de las cosas que estamos aprendiendo y las que están aprendiendo en todas las asignaturas, porque en su momento las van a requerir para poderlas aplicar en la vida profesional. Y aquí me he dado incluso el trabajo de seleccionar los artículos que están más íntimamente relacionados con la biodiversidad del ambiente y he encontrado 21 artículos, ¿verdad?, que les podría servir a ustedes de acuerdo a la política ambiental que están estructurando. Por ejemplo, el artículo 7 habla de los deberes comunes del Estado y las personas. El artículo 8 habla sobre las responsabilidades del Estado, particularmente en el numeral 7. El artículo 9 habla sobre los principios ambientales, el 10 de la responsabilidad ambiental, el 11 de la responsabilidad objetiva. El 16, para los que están trabajando en educación ambiental, habla sobre la cuestión de la educación ambiental. El 17 de la investigación ambiental. El 18 habla sobre la participación ciudadana en la gestión ambiental. El 29 sobre la regulación de la biodiversidad, para aquellos que están trabajando en biodiversidad. Objetivos del Estado, el 30 y el 31 de la conservación de la biodiversidad. Veamos otros. El 32 habla de la investigación, el 33 de conservación in situ, si alguien quiere realmente profundizar en lo que tiene que ver con conservación in situ, ahí va a encontrar en el artículo 33 todos los elementos técnicos para aquello, el 34 medios regulatorios, el 35 de la protección de especies de vida silvestre, el 36 de los mecanismos para la conservación in situ, el 55 de las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, el 56 de los tipos de áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, el 64 sobre la conservación ex situ, el 65 especies objetos de conservación ex situ y el 66 medios de conservación y manejo. Es decir, existen 21 artículos que al menos yo les he visto que están íntimamente relacionados con la temática de la conservación del ambiente y la biodiversidad y que les podría servir a ustedes para poder fundamentar de mejor manera la estructuración de su política. Sigamos bajando entonces en el análisis, estamos analizando la pirámide de Kelsen y ahorita vamos a ver en cambio algunas políticas de seguridad alimentaria. Esta es una política que tiene el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Dice, el Estado ecuatoriano ha identificado como prioridades, ¿verdad?, la seguridad alimentaria. ¿Qué nomás ha identificado como prioridades, verán, el Estado ecuatoriano? El desarrollo rural, el desarrollo agropecuario, el desarrollo agroforestal. Miren, esto es de fundamental importancia para nosotros. Eso significa entonces que dentro de las políticas del Estado, entonces está dando privilegio, está dando prioridad, por ejemplo, al manejo agroforestal. Y esto es de fundamental importancia para nosotros como ingenieros e ingenieras forestales, porque se constituye en una política del Estado. Miren, otra manera en cambio de redactar la política. Dice, el Estado ecuatoriano ha identificado como prioridades la seguridad alimentaria. En antes vimos en cambio que era una forma de redactar con verbos en infinitivo y por eso quiso ponerles otra forma de cómo redactar la política, en este caso en base a seguridad alimentaria. Seguimos bajando el nivel y ahora vamos a ver el Plan Nacional del Buen Vivir que está vigente hasta el 2021 y lógicamente este plan se circunscribe en tres grandes ejes, ¿no? El derecho para todos durante toda la vida, la economía al servicio de la sociedad y el eje 3 que es más sociedad, mejor Estado. Bueno, básicamente los tres ejes están directamente relacionados con la parte social, con la parte económica, con la parte política, pero me llamó particularmente la atención el punto 3 del eje 1, que dice garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
Si ustedes se dan cuenta, miren, en este plan del buen vivir del gobierno, y este es un plan de gobierno, es un plan político, ¿verdad? Que este desaparece inmediatamente que viene el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, tomaron en cuenta, tomaron en consideración realmente lo que establece Río de Janeiro. Es decir, que en materia de desarrollo sustentable, la conservación, el derecho a la naturaleza, no solo es de carácter generacional, sino que también es intergeneracional. Es decir, que también está tratando de conservar futuras generaciones. Veamos algunas políticas en el objetivo 3. Encontré básicamente 5 políticas en el objetivo 3 que están directamente vinculadas, ¿no? Entonces, con la conservación de nuestra biodiversidad, con la conservación del ambiente. Por ejemplo, dice la política 3, precautelar el cuidado del patrimonio nacional y la vida humana por sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables. O sea, fíjense, es política del gobierno, esto no es política de Estado, ¿verdad? Pongan atención, la diferencia que hay entre una política de Estado y una política de gobierno. ¿Y quién me dice qué diferencia habrá entre una política de Estado y una política de gobierno? A ver, ¿quién me dice qué diferencia habrá entre una política de Estado y una política de gobierno? Digo que estas son políticas de gobierno, ¿verdad? Y son del gobierno que salió. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué diferencia habrá entre una política de Estado y una política de gobierno? A ver. ¿Quién me dice? ¿Será lo mismo? A ver, alguien. Estoy hablando de políticas ahorita de gobierno. ¿No están ahí? ¿Se fueron? Ingeniero, podría ser que una política de Estado se refiere a las acciones que va a generar, o sea, un gobierno para alcanzar objetivos sin importar el periodo de gestión del gobierno. En Excelente. cambio, una política de gobierno es todas aquellas acciones que se dan o se plantean para una estrategia en el periodo en que está ese gobierno en turno. Extraordinario, mi estimada Jennifer. Qué fabuloso. Felicitaciones. Qué lindo que es trabajar con estudiantes contestatarios. Creamos que sea súper fácil el trabajo docente, ¿verdad? ¿Verdad que el docente no solito no hace la clase, ¿verdad? Qué bonito que es cuando uno encuentra realmente eco, encuentra respuesta en los estudiantes. Extraordinario, mi estimada Jennifer. Extraordinario. Fabuloso. Felicitaciones. Claro. Estas son políticas de gobierno. Es decir, son las políticas perentorias. Son las políticas realmente que el gobierno llega, inicia y termina. Y esto pasa a nivel parroquial, a nivel provincial, a nivel nacional. Llega el nuevo presidente de la Junta Parroquial de, no sé, de XX, ¿no? Y dice, sabe que, por ejemplo, ha pintado el anterior, él llega y cambia de color, ¿no? Es decir, como dice Jennifer, estas son políticas realmente que alimentan solo un periodo perentorio, ¿no? Pero miren, a pesar de aquello, dice el cuidado del patrimonio natural y de la vida humana, ¿no? En la política 4 habla de promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación de los efectos al cambio climático. Mientras preparaba la clase, no sé, a veces Diosito me pone cosas hermosas en mi vida. Ayer que últimamente le pegaba la última repaso a mi clase. Yo siempre cuando preparo una clase, yo soy un hombre, nadie es perfecto, todos somos perfectibles. Pero yo reviso incluso hasta minutos antes de entrar a la clase y estoy revisando la presentación. Y da la casualidad que justamente hoy día hablaban sobre esta cuestión de la minería en Gualel, ¿no? Y decía que una cosa es lo que los políticos predican y otra cosa es la que los políticos practican. Dice, por ejemplo, que el gobierno provincial de Loja llega a Gualel y es contrario a la minería. Es decir, dice que está totalmente divorciado de la minería y que es cuestión, pero que llega a Quito y acepta todas las regalías que le dan las mineras. Incluso decía que la carretera Ambocas, no sé, alguna cuestión, el Cisne creo que decía, están financiando las mineras. Y entonces fíjense, cuando uno ve este tipo de cosas, ¿no? Yo dice, ¿cómo es esto? Que el gobierno dice que es reducción de la contaminación, conservación, etcétera, etcétera, para tratar de adaptarnos a lo que puede ser el cambio climático. Y resulta ser que a veces las políticas de gobierno dicen otra cosa. Fíjense, qué interesante, y esto es importante, ¿verdad? Que el estudiante sepa diferenciar entonces lo que es una política de gobierno y lo que es una política de Estado. Impulsar el bioconocimiento, ¿no? Como una alternativa, dice, a la producción primario exportadora. Yo les digo a ustedes de que un paradigma, y esto lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, en proyectos de investigación, si me permiten dar esa asignatura, yo hablo de los paradigmas científicos. Y yo digo que los paradigmas realmente es una madera, es un modelo
que se sigue y que está vigente durante un determinado tiempo. Por ejemplo, el paradigma de la extensión forestal participativa estuvo en la década del 90, más o menos hasta cerca de entrada del 2000, que era toda la extensión forestal participativa. Incluso en la carrera de ingeniería forestal se tuvieron que hacer algunas innovaciones, algunos cambios, por ejemplo, para adaptar plan de manejo participativo de la cuenca Zamora-Huayco, por decir algo, ¿no? Y luego vino el paradigma del desarrollo sustentable. Y siempre dicen que un paradigma es desbancado por otro paradigma. Yo digo que el paradigma que se nos viene a futuro es el paradigma del bioconocimiento. Es decir, todo es en algo bio, ¿no? Todo, en todo, absolutamente en todo. Incluso hasta, miren, los vehículos. Me estaba contando un amigo que, ahora como todo se conversa por Zoom, me estaba contando un amigo que es ingeniero mecánico, ayer justamente, y me daba pautas para poder conversar con ustedes. Dice, mire, ¿por qué los vehículos de Europa que van a venir acá, que posiblemente vengan abaratados en costos, caso de, me decía, de marcas de vehículos europeos? Dice, porque en Europa ya no les están permitiendo que circulen ya carros a gasolina, porque están buscando toda la cuestión bio, fíjense, bio. Va a haber bioconocimiento, biodiagnóstico, bioanálisis, es decir, todo prácticamente va a generar en torno posiblemente a este nuevo paradigma. ¿Qué dice la política 8? Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía. Yo les hablaba a ustedes de la Pan-Amazonía. ¿Se acuerdan cuáles son los países que conforman la Pan-Amazonía? A ver, ¿cuáles son los países que conforman la Pan-Amazonía? A ver, ¿quién me dice cuáles son los países que conforman la Pan-Amazonía? Ecuador, desde arriba vamos, desde arriba, desde el norte. Venezuela, Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. Y Perú. A Perú también. Sí. Y Guyana, y Surinam. Repetimos, ¿cuáles son los países de la Pan-Amazonía? Desde arriba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Surinam y la Guyana. Son los países de la Pan-Amazonía. No se olviden eso, chicos. Es un forestal, no puede tampoco dejarlo saber. ¿Y qué es la Pan-Amazonía? Son todos los países que comparten la cuenca del río Amazonas. Entonces, ¿qué dice? Dice, una política de gobierno, el cuidado de la Amazonía. Claro, porque la Amazonía forma parte de la Pan-Amazonía. Y algunos dicen que son los pulmones a nivel del mundo. Entonces, miren, muy bien estructurada esta política. Pues digo que los asesores del gobierno han sido gente muy enterada desde el punto de vista político. ¿Qué dice la política 9? Liderar una diplomacia verde. Este es un nuevo paradigma también que se va a ver, ¿no? Considerando, lógicamente, los derechos de la naturaleza. Estaba escuchando ayer el informe que daba la ONU, ¿no? A través de los diferentes COPs. El COP26, Conferencia de las Partes, va a discutir justamente el Código Rojo. O sea, ya la agenda para el COP26. ¿Se acuerdan que eran en los COPs? ¿Se acuerdan que hacían las conferencias de las partes? Y la Secretaría la tenía el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Decíamos que el COP26, hablaban ya ayer del COP26, la temática de la discusión del COP26 va a ser prácticamente el Código Rojo. Es decir, se está hablando ahora de una diplomacia verde para poder realmente, de alguna manera, minimizar, ¿no? Disminuir el efecto del cambio climático. Seguimos bajando en la pirámide de Kelsen y ahora vamos a analizar el texto unificado de legislación ambiental secundaria del Ministerio del Ambiente llamado TULSMA. La última modificación tuvo el 29 de marzo del 2017. Yo estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, ¿verdad? Del 2005 al 2008. Y ahí no había el TULSMA, había el TULAS. ¿Qué era el TULAS, verdad? El TULAS, en cambio, de texto unificado de legislación ambiental secundaria. Así se llamaba el TULAS. Posteriormente, salí del ministerio y más o menos por el año 2017 se dictó el TULSMA. ¿Pero qué era el TULAS en definitiva? Lo que hizo el ministerio es pagar una consultoría para que sistematice, para que ordene todo lo relacionado a la gestión ambiental, todo lo relacionado a la conservación ambiental, es decir, todos los cuerpos legales. Ustedes saben que a nivel del país existe una cantidad de leyes. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? A través del TULAS, lo que hizo es tratar de pagar una consultoría para que se sistematicen en los libros, de acuerdo a la especialidad de cada libro. Y desde esa perspectiva, entonces, hoy el TULSMA tiene 9 libros en donde prácticamente está sistematizada la reglamentación en materia de gestión y conservación de los recursos forestales y de la biodiversidad. Veamos cuáles son esos libros. Si usted quiere saber, si usted llega a ser ministro del ambiente, llega a ser director del Ministerio del Ambiente de cualquier provincia, de cualquier región, tiene que leer necesariamente el libro 1. El libro 1 habla sobre las atribuciones, sobre los deberes, sobre las obligaciones que tiene la autoridad ambiental, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo ingresé al Ministerio del Ambiente, en ese tiempo había el TULAS,
Entonces me dieron un seminarito de inducción. Y lo primero que quiero, ingeniero, conozca usted lo que dice el libro 1, porque el libro 1 le va a tocar a usted conocerlo para poder aplicar sanciones en materia legal. El libro 2, en cambio, habla de la gestión, es decir, cómo el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental gestiona la biodiversidad, gestiona el ambiente. El libro 3 es el libro del régimen forestal. Si usted quiere conocer cuestiones de los planes de manejo simplificados, de las tasas, etcétera, etcétera, recurre al libro 3. El libro 4 de la biodiversidad. El libro 5 de la gestión de los recursos costeros. Creo que si usted quiere saber algo de Galápagos, quiere saber algo del tratamiento a los manglares, pues tiene que ir al libro 5, donde está condensada, sistematizada toda la información. El libro 6 habla de la calidad ambiental. Aquí realmente recoge todo lo que estaba vinculado con la ley de gestión ambiental. Aquí habla de la participación previa, de la participación ciudadana en materia ambiental. Es lo que voy a hablar la próxima semana sobre la participación social. El libro 7 del régimen especial de Galápagos. A Galápagos, lógicamente, saben que es patrimonio cultural de la humanidad, y entonces le dedicaron prácticamente un libro solito a Galápagos, ¿no? Y por eso realmente es de que hoy en día tanta participación. Por eso estoy preparando la conferencia para la próxima semana, para cerrar realmente las conferencias magistrales de la misma, para hacer conocer por qué esto de tanta participación en materia ambiental. Van a ver que tiene un fundamento legal. El libro 8 habla del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico de Galápagos, el ECORAE. Es decir, así como le crearon a Galápagos por la importancia que tiene desde el punto de vista de biodiversidad, le crearon también para la Amazonía, ¿no? Y es la razón por la cual anteriormente había aquí en la región sur Predesur. Predesur era el organismo de desarrollo del sur, que prácticamente regentaba las provincias de Loja, Loro y Zamora Chinchipe, para el oriente ecuatoriano, para la Amazonía. En cambio, el Ministerio del Ambiente tiene en el ECORAE, este organismo, que es el organismo de ecodesarrollo de la región amazónica del Ecuador. Trabajan muchos forestales ahí, ¿verdad?, en el ECORAE. El libro 9, en cambio, habla de derechos o tasas. Es decir, si usted quiere conocer, por ejemplo, cuánto cuesta la tasa de aprovechamiento, cuánto cuesta la tasa de desmonte, cuánto cuesta la tasa, no sé, por movilización de madera, pues tiene que ir al libro 9, que ahí va a encontrar todo lo que tiene que ver con derechos o todo lo que tiene que ver con tasas. Conclusión final, entonces. Miren, hemos analizado entonces los diferentes cuerpos legales, pero desde el punto de vista jerárquico. Es decir, desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, y me he dado pues el trabajo de coger los artículos que están más directamente relacionados con nuestra profesión, es decir, con la conservación de la biodiversidad, con los recursos forestales, para que de esa manera tengan fundamentos, tengan sustento técnico fundamental para poder estructurar su política ambiental. Pero yo siempre digo de que en materia de legislación ambiental, el Ecuador tiene una cantidad de cuerpos legales. Lo más difícil está en la aplicación y en la ejecución de sus cuerpos legales. Es decir, de nada sirve que nosotros tengamos cantidad de leyes, pero si no tenemos la habilidad, si no tenemos la capacidad para poder aplicar y para poder ejecutar, bueno, lo que dice el Código Orgánico del Ambiente, lo que dice el COA, lo que dice la Constitución, lo que dicen los diferentes cuerpos legales, definitivamente todo se quedará en letra muerta. Por eso se acuerdan esa frase que decía realmente que cuando un elemento de la biodiversidad desaparece, ninguna ley lo puede hacer regresar. Prácticamente se ha marchado para siempre. Y por eso es de fundamental importancia, entonces, que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga un conocimiento de la base legal. Yo les dije a ustedes, no aspiro a sacarlos de abogados, pero sí ingenieros e ingenieras forestales con mucho sentido común. Y esta clase, miren que era poco árida, porque se tienen que ver artículos, he tratado de dinamizarla de la mejor manera para que no se haga muy tediosa, para que no se haga muy pesada. Bien, entonces, hasta ahí la clase del día de hoy. No sé, vamos a prender las camaritas para ir terminando. No sé, tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿Está claro? Sí, está claro. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por favor, trabajemos en la estructuración de nuestra política. Entonces, hoy les he dado fundamentos teóricos, fundamentos científicos, técnicos, de carácter legal, para que pueda fundamentar de mejor manera la política ambiental. Recuerden que ese tiene que ser un acto extraordinario. Nosotros somos forestales, ¿no? Nosotros somos cualquier cosa, ¿no? Por eso incluso hasta nos vamos a vestir de frac, ¿no? Diferente. Yo siempre digo que los forestales, pues, así como tenemos que ir al campo, con botas, con casco, con gorra, ¿no? Ese día, pues, tiene que ser un día extraordinario, tiene que ser un día especial. Además, el finalización de la asignatura, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un acto que corone
que corone a la altura de lo que somos nosotros como ingenieros e ingenieras forestales. Entonces, trabajemos de mejor manera las propuestas, las ponencias, para que realmente el acto sea extraordinario, sea de primer orden, pero sobre todo sea un acto académico, ¿no? Nos queda ya solo una conferencia más que estoy preparando, en cambio, sobre participación ciudadana, para algunos compañeros, en cambio, que tal vez estén trabajando en materia ambiental, en materia de educación ambiental, para que de esa manera puedan sustentar de la mejor manera su política, ¿no? Estamos a una exposición para poder completar el ranking. Ese ranking tiene que tratar de saltarse lo más alto posible. Estaba viendo ahora con esto de las Olimpiadas, de que la marca, que es el ranking que se debe hacer en asalto alto, 239, ¿verdad? 239. Debe ser el ranking que se da a nivel mundial, ¿verdad? Solo estamos tratando de saltar 2, ¿no? Así que esta exposición también tiene que ser perfecta. Así como la ponencia va a ser extraordinaria, la exposición igual tiene que ser extraordinaria también para poder hacer una presentación de la mejor manera. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. No se olviden, por favor, de seguirnos cuidando, de seguir haciendo las cosas bien. Les deseo que tengan una extraordinaria semana, tanto en el plano personal, en el plano familiar y en el plano académico. Yo siempre digo que si nos va bien en el plano familiar, nos va bien en el plano personal, ¿no? Yo siempre digo que la familia es el sustento fundamental, creo que para toda sociedad, para todas las personas, y lógicamente no nos olvidemos de esa máxima que dice que definitivamente el amor no puede prescindir de las palabras, ¿no? Lo que no se nomencla no existe. Para no ser efectiva esa frase de Ana Frank, nunca hagamos efectiva la frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es mucho más fuerte que la gratitud, ¿no? Nunca nos olvidemos. Ahora que tenemos la posibilidad, siempre demostremos aquello y con la más absoluta humildad, con la más absoluta realmente sencillez, sin confundir de que humilde no quiere ser humillado, grande no quiere decir agrandado, y que humilde tampoco quiere decir pobrecito, ¿no? Humilde no quiere decir ser una persona pobre. Humilde significa ser altivo, ser la misma persona en época de abundancia, en época realmente de mucha bonanza, como también en época de pobreza, en época realmente de dificultades, es decir, seguir siendo las mismas personas. Pero siempre hay una máxima que dice, si quieres conocer a una persona, dale dos cosas, dale poder y dale dinero. Ahí lo vas a conocer. Y ahí me encantaría realmente en el futuro encontrarme con estos maravillosos estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, graduados como ingenieros e ingenieras forestales, pero que sobre todo han hecho efectiva esa dualidad perfecta, ¿no? De ser extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo ser mejores personas, mejores seres humanos. Qué lindo, por ejemplo, un rato encontrarme, no sé, con Anita Chocho, con Jorge Bustamante, ya graduados de ingenieros forestales, trabajando en la FAO, trabajando en el PNUD, trabajando en el Ministerio del Ambiente, siendo docentes de la carrera de Ingeniería Forestal, estando en puestos de dirección, y que realmente dijeran, oiga, qué extraordinarios profesionales ingenieros forestales que son. Son extraordinarios, son probos, son muy idóneos, son muy capacitados, tienen los fundamentos teóricos, técnicos y científicos, pero sobre todo son extraordinarias personas, ¿eh? Con quienes se puede conversar, con quienes se puede hablar, son personas humanas ante todo, comprenden a los demás. Eso sería lo más interesante, lo más lindo, ¿no? Qué triste que es cuando uno se encuentra en cambio con un profesional que es todo lo contrario, ¿no? Es una enciclopedia, es una persona que sabe todo, absolutamente todo, no desconoce nada, sabe hasta de física cuántica, pero realmente no sabe nada cómo vivir como persona, como ser humano. Es un desconectado de la humanidad, es un desconectado, es una persona prácticamente que es una persona totalmente deshumanizada. Yo quiero que mis estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal sean extraordinarios, que sean realmente gente a quien se le pueda confiar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal, que es de fundamental importancia, ¿no? Así que muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por permitirme el privilegio de trabajar. Mi mamá siempre me dice mañana, después que me da la bendición, nunca te olvides de darles gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajo. Dios les pague. Muchísimas gracias por el privilegio realmente de permitirme ingresar a sus vidas y a sus hogares también, para incidir modestamente en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de aportar a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos, como buenos hijos, como buenas esposas, como buenas madres, como buenos compañeros, como buenos amigos. Para mí eso es lo más importante. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerles realmente que estamos cumpliendo en un 100% el sílabo. Ese sílabo que yo les había conversado al inicio de la asignatura, que nos proponíamos realmente analizarlo de lo general a lo particular, lo estamos cumpliendo en un 100%. Pero ha sido gracias a ustedes.
Yo digo, aquí el profesor no hace solito la docencia, ¿verdad? El profesor no hace solito la academia, el profesor no desarrolla solito la asignatura. Si no hay el concurso, si no hay la colaboración, si no hay realmente el respaldo de los estudiantes, definitivamente no se puede conseguir absolutamente nada. Estoy inmensamente feliz porque estamos cumpliendo un 100% del sílabo, pero es gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y por eso nunca me cansaré en decir de que para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso que nadie se verá en quererlos ofender, en quererlos menoscabar, en quererlos minimizar, en quererlos humillar, porque el estudiante, sin estudiantes no hay universidad, ¿verdad? Ya en nuestro tiempo. ¿De qué sirve aquí seamos los mejores docentes? PhD, post-PhD, pero si no tenemos esa suerte, ese gusto, ese privilegio de tener talentos humanos como son ustedes, definitivamente el sistema de enseñanza-aprendizaje no funcionaría. Así que muchísimas gracias una vez más. Les deseo que tengan una extraordinaria semana. Cuídense mucho. Mañana está viendo las noticias que dice que esta variante del Delta está un poco más complicada. ¿Aquí hay alguien que sea de la provincia del Oro, tal vez del Guayas? No, ninguno, ¿no? Todos somos de acá, lojanitos. O así hay alguien que sea de la provincia del Oro, ¿ah? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Oiga, a ver, últimamente, tal vez no sé si llegó la cita Gualán, Merchan Yulisa, Ochoa Fernanda, ¿cómo está mi señora Fernandita? Qué gusto saludarla. Pacheco Ivette, Reyes Diego. Presente, ingeniero. Está mi señor Diego, buenos días, qué gusto saludarla. Y Rodríguez Jennifer. Gracias, muchas gracias, Jennifer, por su colaboración. Por favor, necesito, Diego, hará llegar la paletita, mandarme una fotito a mi WhatsApp para ver si está bien, porque Diego es el responsable de controlar el tiempo y de hacer conocer a los panelistas, no solo con la paleta, sino también hablando, pues la paletita tiene que ser con letras rojas, ¿no está, Diego? Diego. Sí, ingeniero, ya la tengo hecha, solo que como tenía prácticas me he pegado a la olvidada. Ahorita le envío no pasa nada. Tú ya tenemos tiempito, verán que es el 31 de agosto, ¿ah? Justo terminando agosto, ¿verdad? Se termina agosto y empezamos, entonces hacemos el panel foro. Entonces, por favor, si en el transcurso de esta semana, Diego, me podría hacer llegar el sitio para verla, revisarla y darle el OK, darle el visto bueno para tener todo listo. ¿Sí, por favor? Sí, ya terminando la clase ya le envío, ingeniero, Perfecto. las fotos. Y igual María Fernanda, en cambio hay que tomar las fotitos que sean fotos, pero extraordinarias. Bueno, ya, por ejemplo, las fotos, ¿verdad? Tiene que tomar, por ejemplo, inmediatamente que empiece a exponer cada panelista, quiero que tome la foto del panelista con la carátula cada panelista. Entonces, y luego vamos a hacer fotos de la pantalla, los que intervengan en el foro, de todo el proceso, María Fernanda. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Que tengan una extraordinaria semana, que les vaya bien y si Dios lo permite nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Por favor, Jessica, no se olvide de la señorita Gualán, de la señorita Merchan y de la señorita Pacheco que me escriban para poder justificar la falta. Sí, por favor. ¿Sí? Jessica, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que les vaya muy bien.